Qué pena la demora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿bien y usted? Bien. Buenos días. ¿Pudieron revisar los videos? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Algunos de los dos grupos tuvieron problemas. Si tienen problemas, recuerden limpiar las cookies de los exploradores, ¿no? Este es Google Chrome. Vengo aquí a configuración. Por acá encuentro limpiar la data y aquí está para limpiar cookies si quiero, ¿de acuerdo? Porque no pudieron ver si tiene algún problema igual y no lo puede solucionar, puede instalar Firefox o puede instalar cualquier otro explorador. O puede llegar a hacer lo siguiente, le pide a un compañero que abra la actividad, abra el video y le copie el link. ¿Sí? Suscribe a @estudiantes, alguien me puede pasar el link del video. Es este link, copiado y pegado, tal cual. Listo para que no se Pero vare, por si acaso. Señor, en actividad 2 lectura a mí no me deja entrar a hacer la lectura, sí, o sea, a WIS, la biblioteca WIS no me deja, ahí solamente me deja en blanco, no me lleva a listo. ningún lado. Vamos a mirar, entrar al del grupo. ¿Listo? Bueno, Ok, movimiento relativo, ¿esa fue? Y acá lectura, sí, señor, cuando entro a esos links, no me no arreglo. lleva a la página de la WIS, de biblioteca, pero después de ahí no, nada más. Bueno, aquí estoy viendo material, lo abrió. Mm. Y autoevaluación, ese de pronto esté mal, ese no lo estoy molestando. Tengo las diapositivas, sí. Tengo las diapositivas, pero en otra forma de presentarla, también. Eh, una tercera manera. Preguntas, está abriendo, abrió. Y problemas. Todos me están abriendo. No, profe, o sea, ve a lectura, ¿sí? Lectura, listo, acá. Ahí. Vale. Los links de las lecturas no me deja entrar a ellas. O sea, no me lleva a nada. Yo no tengo cuenta con biblioteca. O sea, no, tengo. Uy, espera. Tengo un problema de. Yo les había dicho que tenía que entregar una cosa para el lunes. Todavía sigo con eso. Listo. Ok, no tengo código de biblioteca, no tengo clave de usuario. Lo solía tener cuando era estudiante de maestría, pero ya no. No sé si como docente debería tener uno, pero este no me funciona. No sé por qué no me entra. Sí, entonces tengo que mirar a ver cuál sería mi código y mi este. Pero, o sea, esto cuando usted digita su usuario y su clave no le funciona. No, o sea, sí. O sea, cuando A ver, pongo mi deme su clave. No, mentiras. Cuando pone su usuario. usuario y su clave no lo dirige al libro. No, no, señor. Solamente me deja ahí en blanco, en ebook. Listo, toca revisar eso. Sí, señor. Y da lo mismo, igual en la siguiente unidad, por así decirlo. Ujú. En el 2 en lo de masa, tampoco me lleva nada. Vale, me toca revisarlo. Listo. Miremos lo de hoy. Miremos unas preguntas pequeñas. ¿Qué opina usted?
ya que aportó, pongámoslo a seguir trabajando. ¿Qué opina de la primera? ¿Por qué diferentes observadores miden distintas velocidades para una misma partícula? Tiene 40 segundos mientras lo piensa. La B. Listo, que vean. ¿Cuál debe ser? Estoy entre la B y la D. Ok. ¿Por qué diferentes observadores miden distintas velocidades para una misma partícula? Del video, cuando usted miraba, por ejemplo, la cicla que estaba sobre el tren, o la persona que estaba estática en el árbol, básicamente tienen diferentes estados de movimiento con respecto a un gran observador, la Tierra, ¿sí? ¿Cuál es el estado de movimiento de la persona que está en el árbol? Está quieto, no se está moviendo. Bien. Vamos a ver más adelante que el estado de movimiento de hecho tiene una ecuación, es el momento, o sea, es masa por velocidad, por ahora digamos que es la velocidad, más sencillo. Entonces el estado de movimiento de esa persona está quieto. ¿Qué pasa con la persona que está en el tren? Se está moviendo con una cierta velocidad. ¿Qué pasa con el de la cicla? Se está moviendo con una cierta velocidad. Es decir, a mí me interesa los estados de movimiento o las velocidades de cada persona con respecto a otra cosa. ¿Listo? Entonces, a mí me interesa describir eso, las velocidades o el estado de movimiento, que es un poco más general, de cada uno de los observadores. ¿Sí? Esto, profe, ahí hay otra cosa que es que decían que cuando el avión tenía una aceleración constante, cuando tenía una velocidad constante, pues la aceleración iba a ser cero y por lo tanto ellos iban a mirar la misma aceleración. La Entonces, pues velocidad, la pueden estar aceleración en relativa, diferentes. sí, 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 cuando creo que hay mucho ruido afuera. Un segundo. Va. Sí, se lo pongo así. Usted y su amigo se aburren, usted y su amigo se aburren y se lanzan de un 12º piso, ¿de acuerdo? Si los dos se lanzan al mismo tiempo, se lanzan con una velocidad inicial cero, ¿sí? Si se van a medir a sí mismo mientras caen, van a decir, oiga, la posición de él es la misma que yo tengo y a los 10 segundos es la misma posición. Si se miden la velocidad, van a ver que la velocidad de uno con respecto al otro es cero. Y si se miden la aceleración, pues van a ver que si no hay cambio de la posición y que no hay cambio de la velocidad, entonces la aceleración va a ser cero. ¿De acuerdo? O sea, tienen la misma aceleración. ¿Qué pasa si lo mide una persona que está abajo? Va a decir, oiga, están cayendo acelerado, vertical, tienen una cierta velocidad que va cambiando con respecto al tiempo y los dos tienen la misma aceleración. Como los dos tienen la misma aceleración, por eso es que entre ellos se mide como la aceleración cero. Ahora suponga algo, usted se bota, pero su amigo se demoró en botarse 5 segundos. Cuando se bota su amigo, usted ya tiene una cierta velocidad. En ese instante en el que se botan, los dos van a medir su posición y van a decir pues que hay una diferencia, ¿de acuerdo? Su amigo tiene una velocidad cero inicial, pero usted ya tenía una velocidad porque se botó un poco antes, así que van a tener una diferencia de la velocidad entre los dos. Usted se está moviendo, o su amigo, si usted lo describe desde su amigo, él está estacionario y usted tiene una velocidad constante, ¿okay? Que es la velocidad con la que usted se lanzó antes, por así decirlo. Y la aceleración igual la siguen midiendo como cero.
O sea, sería un sistema en el que usted va a tener dos partículas con velocidades diferentes, pero la aceleración sigue siendo la misma porque los dos están en el mismo sistema acelerado. ¿Listo? ¿Cuál va a tener una velocidad más grande? Pues el que se lanzó primero, por supuesto. En el instante en el que los dos entran en el mismo campo de aceleración o empiezan a comportarse de la misma manera, van a tener una aceleración constante, por así decirlo. Perdón, cero entre ellos, van a tener una diferencia de velocidades. Uno ya tiene una velocidad más grande que el otro. ¿Listo? Ahora bien, yo tengo un observador totalmente quieto, tengo un bus, por ejemplo, y el bus viene y lo choca. ¿Sí? El observador va a describir que el bus tenía una velocidad en contra, que vino y lo chocó, una velocidad negativa, por así decirlo. ¿Qué va a describir el bus? Que el observador tenía una velocidad positiva y vino y lo chocó. Porque nosotros tenemos la sensación de quién se está moviendo y quién no, simplemente porque la mayoría del planeta donde vivimos es muy tranquilo y muchas cosas están quietas. ¿De acuerdo? Solo unas pocas están en movimiento. Entonces es fácil decir, este está en movimiento, este está en movimiento, este está quieto, este está quieto. Pero si nos ponemos estrictos, para el bus, él nos está moviendo. Él está totalmente quieto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que vino el poste de luz, por ejemplo, y se movió hacia él y lo chocó. El movimiento relativo es eso, es un movimiento con respecto a otro. ¿Con respecto a quién? ¿Listo? Listo. Si tenemos dos partículas en el universo, dos meteoritos, usted como solamente dos, o solamente en esa parte de zona no tengo más, es difícil llegar y decir, es que este meteorito está quieto y este meteorito se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, porque entonces usted necesita tener otro tercer meteorito para poder decir eso. O sea, ¿qué referencia tengo yo para poder describir el 1 y el 2? Si tengo solo dos, solo me puedo parar en dos referencias posibles. O me paro en el 1 o me paro en el 2. Entonces, independiente de cuál yo me pare, voy a decir, si me paro en el segundo, ese está quieto. Si me paro en el primero, ese está quieto. Soy yo, es mi referencia. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo describir el movimiento relativo de los dos. Puedo decir, ok, entre los dos se está creando una distancia, se está cortando la distancia, están rotando, están acelerados, etcétera. Pero yo necesito mínimo dos partículas para poder hacer esa descripción, mínimo dos puntos del universo para que exista movimiento. No sé si ustedes escucharon del Big Bang y de la teoría del Big Bang. Ahí se dice que las leyes de la física no se cumplen y es por muchas razones, y entre esas porque solamente tenemos una partícula del universo que no tiene más diámetro que una mota de polvo. Y los cálculos cuadran. Toda la materia del universo, todo lo que ustedes ven, cabe en el diámetro de una partícula de polvo. Porque todo el espacio en el que vivimos es básicamente espacio vacío. Esta habitación en la que estoy es el núcleo de un átomo. ¿Sí? Esa es la escala en la que estoy aumentando. Mi próximo electrón, el más cercano al núcleo, estaría en Girón. El electrón de la banda de valencia, es decir, el que estoy a punto de perder y ya irse, podría llegar a estar en Cúcuta. ¿De acuerdo? Obviamente, entre el primero y el electrón de valencia hay un montón de electrones dependiendo del átomo. ¿Qué es el espacio que hay desde aquí a Girón? Espacio vacío, espacio no ocupado por la materia. Aún así, si yo voy y miro qué es el electrón allá en Girón, posiblemente ese electrón sea un balón de fútbol, ¿de acuerdo? Una pelota de básquet. Y estaría exagerando, porque el electrón se considera una partícula bastante puntual. Pero que yo pueda llegar a encontrar en una revista, el electrón mide tantos nanómetros o tanta dimensión, no. Se considera una partícula casi que puntual. ¿Okay? ¿Puedo llegar a medir la longitud o diámetro de un átomo? Sí. Puedo llegar a medir de protones, de neutrones, de pronto, o más que todo cuando estén congregados. Pero medir una partícula como el electrón, una partícula elemental, no. Es muy pequeña. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre en eso de que yo tengo un átomo en una región del espacio y su electrón está en la M comparado con el diámetro o el tamaño de la partícula? Porque las fuerzas electromagnéticas son gigantescas. Son mucho más grandes que las fuerzas de acción de la gravedad, por ejemplo. O sea, nosotros con muy poquita energía
podemos hacer que un electrón se mueva o se separe de otro, ¿sí? Necesito mucha más energía para llegar y romperlo y pegarlo. Pero para vencer la gravedad, no. Para vencer la gravedad, aunque este planeta es relativamente masivo, yo la venzo con fuerzas pequeñas. ¿De acuerdo? La venzo cada vez que levanto una mano, cada vez que lanzo algo hacia el techo. Entonces, no, la fuerza de gravedad está por debajito de la fuerza electromagnética. ¿Listo? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, nos fuimos de tema. ¿Qué opina Andrei del segundo? ¿Qué se necesita para calcular la transformación galileana de la velocidad? Profe, yo creo que la A o la D, porque también necesitamos conocer la posición de los dos, o sea, de los dos observadores o de los tres, o del observador. Sí, se están relacionadas la posición de los observadores, entonces puede ser la D, porque la A es como el concepto de velocidad general. Ujú. Bien, podemos, sí, en general podemos, digamos, si tenemos la transformación galileana de la posición y la derivamos, obtenemos la de la velocidad, de una, ¿cierto? Si determinamos la posición de la partícula en todos los observadores, pues tenemos la descripción de la partícula en todos los observadores. Aún así necesitaríamos llegar y hacer la posición relativa, es decir, la resta, y derivarla, ¿sí? Nos faltan dos pasos para llegar a la A. Digamos que la A es como la más cercana a la respuesta, pero la D puede ser vista como un paso. ¿Sí? Listo, profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Cuando hacen referencia a la transformación galileana, yo busqué por ahí por algunas definiciones y hablaba sobre que volvía invariante la ecuación de Newton. Sí, tal cual. Si quiere hablamos de Pero eso de una vez. sí, te iba a preguntar porque ¿qué es Bueno, dejar invariante las ecuaciones? ¿qué es la ecuación de Newton para usted primero? No, ni idea. Debe ser la ecuación fundamental de la dinámica, de pronto, no sé si se refieren a eso, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sí, pues Sí, yo busqué y sí aparecían esas. Ok, ustedes de pronto la conocen un poquito del colegio. Se la voy a poner así. Imagínense que tenemos un vuelo de avión, ¿listo? Cuando recién estamos arrancando, lo primero que me dicen a mí es abróchese los cinturones. ¿Por qué? Porque va a empezar a actuar la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Cualquier cuerpo que tenga un estado de movimiento se va a oponer, por decirlo así, a cambios en ese estado de movimiento y es más fácil o más difícil cambiarlo dependiendo de su medida de la inercia, que es la masa. Mejor dicho, yo tengo un elefante quieto, ¿sí? Necesito mucha fuerza para llegar a decir, ese elefante ahora se mueve. Segundo. ¿Ok? Pero si tengo una mochila pequeña, yo necesito fuerzas pequeñas para llegar y moverla. ¿Ok? Entonces, la masa es una medida de qué tan difícil es o qué tanta fuerza necesito para cambiar la aceleración de esa partícula y ponerle un cierto movimiento. Ahora, una vez yo veo la primera ley de Newton, que es la de la inercia, la vamos a ver más adelante, es decir, se da porque el avión se está acelerando. ¿Sí? Una vez llegamos a cierta altura, a cierta velocidad, que se llama velocidad de crucero, a mí me dicen puede quitarse los cinturones de seguridad. En ese momento el avión ya no está cambiando su aceleración, perdón, no tiene una aceleración constante, ¿de acuerdo? No está cambiando su velocidad, tanto en magnitud como en dirección, es decir, el avión no va a cambiar de curso o si lo hace a un ritmo muy lento, el cual no le afecta al pasajero. En ese momento yo puedo llegar y decir, ese avión o esta partícula que está quieta o esta persona que se mueve con velocidad constante, o sea, todos los tres van a tener la misma aceleración. ¿Por qué? Porque se mueven a velocidad constante. Entonces yo calculo la velocidad relativa y me va a dar una cantidad, ¿sí? Un cambio de la velocidad. Listo. Pero es constante. Cuando yo derivo eso con respecto al tiempo, lo único que me queda es la misma aceleración que van a tener.
¿Qué pasa si alguno tiene una aceleración como el avión y yo tengo otro movimiento que tiene una aceleración diferente? Pues que voy a tener la resta de dos aceleraciones, entonces la aceleración va a ser diferente. Ojo, y si la aceleración es diferente, quiere decir que yo podría llegar a tener una fuerza diferente. Entonces ya no me cumplen las leyes de Newton. Supongamos que yo llego y digo, o mido, cuánta fuerza le está aplicando a esto, ni lo estoy tocando, cero. No hay fuerzas porque no hay aceleración. Pero si yo llego y mido desde un sistema de referencia que esté acelerado, puedo llegar a decir, no, hay una aceleración, por lo tanto hay una fuerza. Y no es cierto. Bien, si usted mide algo o que usted quiere conocer desde un sistema que está acelerado con respecto a otro, no se me cumplen las ecuaciones de Newton. Si su sistema no se acelera con respecto a otro, es decir, se mueve a velocidad constante, se me cumplen todas las ecuaciones de las leyes de Newton. ¿De acuerdo? De pronto a eso se refiere. Ya, Si entiendo. era lo que decía, lo que leyó. Sí, sí, hablaba sobre pues, mantener invariantes las ecuaciones y es que mantener ecuaciones de Newton. Exacto. Eso lo vamos a entender con los siguientes videitos, siguiente información que van a revisar. ¿Listo? Ok. Listo. Revisemos la tercera. Me dice, ¿qué desean medir los observadores? ¿Qué opina Omar, por ejemplo? Omar, no se haga loco. Yo diría que la D, profe. La E, a la D, perdón. Sí, no tiene tantas. Ok, las cantidades asociadas al movimiento de una partícula. ¿Qué opinan? Sí dijo D, ¿no? Sí. Pero ¿qué son cantidades asociadas al movimiento? ¿Sí? Velocidad, posición, aceleración. Es cierto, Omar tiene razón. A mí me interesa medir desde cada observador la posición, velocidad y aceleración de la partícula. Pero también me interesa saber la posición de los otros observadores, su velocidad y su aceleración. ¿De acuerdo? No es la labor del observador. Es decir, a mí me interesa medir las cantidades asociadas de cada partícula, no tanto de los otros observadores. Pero si yo tomo el otro observador o todos los observadores que haya y todas las partículas como partículas, entonces medir las cantidades asociadas al movimiento de una partícula es igual para un observador o una partícula. Me explico. Yo puedo llegar a medir esto. Voy a tener un observador acá llamado Sol. Listo, nuestro Sol. Okay. Puedo llegar a medir la trayectoria de un planeta. Vamos a planeta Tierra. ¿Listo? Yo tengo la descripción de ese planeta, el planeta Tierra, desde el observador Sol. Me va a dar que la órbita es elíptica, podría decir que es casi que circular. ¿De acuerdo? Para muchos casos se puede aproximar como circular. Perfecto. La Tierra también sería un observador para otro cuerpo como este. Nuestro único asteroide de tamaño considerado para ser llamado Luna. ¿Sí? Es decir, la Luna con respecto a la Tierra describe un movimiento que nosotros podemos decir es circular o es elíptico. ¿Ok? Si yo quiero hacer una medición de la Luna con respecto al Sol, lo más sencillo es tomar la información que me da de la Luna con respecto a la Tierra y hacer las transformaciones galileanas para describirlo con respecto al Sol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con este movimiento? Primero la Tierra se va a trasladar y segundo la Luna va a rotar. Es decir, podemos llegar a ver un movimiento de la Luna bastante extraño, que podría ser algo como esto. ¿De acuerdo? Una espiral que se va dando mientras la Luna rota y se mueve. No sé si sea tan pronunciada, posiblemente mucho más lenta, mucho más como tener un movimiento de este tipo. ¿Ok? Es decir, no sé la relación bien entre el periodo de rotación, de traslación de la Tierra y el periodo de rotación de la Luna. ¿Listo? Pero más o menos ese sería el movimiento. Es un movimiento complicado.
una vez yo lo termino, pero la descripción inicial es sencilla porque puede llegar a aproximarse como movimientos circulares. Movimiento de la Luna con respecto a la Tierra circular, movimiento de la Tierra con respecto al Sol circular. Entonces cuando yo sumo los vectores me da una espiral, pero solamente cuando yo sumo o resto, puede ser, los vectores me da una espiral. ¿Listo? Sí, señor. Ok. ¿Qué me dicen del cuarto? Me pregunta, para que todos los observadores midan la misma aceleración de la partícula se necesita ¿qué? ¿Qué opina Valentina, por ejemplo? Que la va a ir de primera. Ah. ¿Qué opina Silvia Rangel? Yo pienso que es la D. Sí, justamente lo que estamos hablando muy bien. Que todos los observadores se muevan con una velocidad constante. ¿Sí? Si se mueven con una velocidad constante, los dos, pues cuando yo derivo esa velocidad con respecto al tiempo, no van a tener una aceleración por el observador. Entonces, la aceleración que va a tener relativa es la que tenga cada cuerpo. La misma descripción, mejor dicho. No me va a cambiar eso para nada. ¿Ok? Listo. ¿Qué opina Brian, por ejemplo, de esta? ¿A qué hace referencia la palabra relativo cuando hablamos de movimiento? Brian Smith, creo que es. Profe, yo creo que es... Yo creo que la A. Ok. Perfecto. Sí, efectivamente, vamos a tener medidas asociadas al movimiento de un observador, de un objeto, dependiendo del observador. ¿De acuerdo? Lo que hemos hablado acá. Ah, no podemos hacerlo de una manera diferente. ¿Listo? Esta, por Listo. ejemplo, se ve rara. Que un observador debe estar en movimiento para poder comparar mediciones. No, no, es irrelevante. Ok. ¿Qué opinan de esta? Dos carros en movimiento se acercan entre ellos. El carro 1 tiene una rapidez V1 y el 2 una rapidez V2. Ambas medidas para un observador de pie junto a la carretera. La rapidez que percibe el carro 1 del carro 2 es. ¿Qué opinan? Esa la dejamos voluntaria. O hacemos un dibujito. Sí, profe. A ver. Voy a poner mi eje de referencia ahí en la mitad, pero realmente no interesa. Vamos a ver por qué. Vamos en el eje X. Pongamos el carro 1. Carro 2, pongamos. Velocidad 2. Esta va a ser la posición inicial de 2. Ok. Más o menos. Listo, tenemos el carro 1 a la izquierda del observador y el carro 2 a la derecha del observador. Vamos a ver que eso no me interesa, al final de cuentas, cuál está a la izquierda y a la derecha. Lo primero que yo debería hacer es determinar los vectores de posición de 1 y de 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en una sola dimensión, así que no tengo que ser estricto en colocar I, J, K, etcétera, porque vamos a tener la misma dirección vectorial. Entonces simplemente escribamos las ecuaciones de posición. La posición del primero
primero voy a escribir la velocidad con el tiempo, ¿no? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Veo que va hacia la derecha, tiene una velocidad positiva, es 1 por el tiempo, ¿listo? Y la posición inicial, pues, está hacia la izquierda, la cantidad es menos x sub 0i, menos x sub 0i, 1, perdón, ¿listo? Ahora la posición de la segunda partícula, x2, va a ser igual a menos la velocidad 2, es negativa, por el tiempo más su posición inicial, que está hacia la derecha del observador. ¿Listo? Ahora, ¿qué sería la posición de 2 con respecto a 1? ¿Cómo es el orden vectorial? ¿Se acuerdan que cuando vimos velocidad, el video de cinemática, ahí ya hablaban de que era una resta de vectores de velocidad? Yo les dije, esto es importante porque vamos a ver que hay una cosa llamada velocidad relativa o posición relativa, y hice una explicacióncita chiquita. ¿De acuerdo? Yo les decía, cuando usted escribe este índice es el que estoy mirando y el segundo es el que estoy observando. Y así se define la resta entre vectores con índices, para mantenerlo coherente. ¿Sí se acuerdan un poquito? Lo de que seguiría siendo una suma. Aquí creo que tendríamos una resta. Vamos a ver. Ok, puedo llegar a tener este vector acá, que sería el vector de posición de la partícula 2. Voy a dibujar aquí el vector de posición de la partícula 1. ¿Listo? Ahorita lo relleno, le coloco qué es lo que contiene cada uno. Voy a pasar esto para abajo. Uy, uy, uy. Ok. Y el vector de posición de 2 visto desde 1 sería algo como esto. Ya escribo que es cada cosa. Este es x2. Este es x1. Y este no le voy a colocar todavía qué es lo que estoy buscando. ¿Qué operación entre vectores debería hacer para obtener el vector de abajo? ¿Suma? ¿Cómo? Ah, no, sí, es una suma. Sí, la suma. Ok, ¿qué pasa si sumo x1 más x2, por ejemplo? No, ahí tocaría resta para que dé positivo, ¿no? Exacto, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el vector problema, por así decirlo? X1. x1. ¿Qué debería tener en lugar de x1? Menos x1. Menos x1. Es decir, si yo tuviera menos x1, mi mundo sería fabuloso, ¿cierto? Si mi operación fuera x2 menos x1, bueno, quedamos en la parte vectorial, esa sería el vector horizontal que tengo ahí, que estoy intentando determinarle los índices. Esa resta de vectores, nosotros ya habíamos hablado de cuál era la notación. Cuando yo tengo un vector x2 menos x1, lo que tengo es la posición de 2 vista desde 1. Es decir, mantiene el mismo orden de la resta de vectores en su índice. Por eso es que es tan fácil de recordar. Por eso les dije, creo que el vector tenía el video tenía un problema, no recuerdo muy bien, y les dije, espérense tantico, vamos a solucionarlo, o si no, ustedes ya tienen el video arreglado. No recuerdo muy bien. ¿De acuerdo? Este orden de la resta es muy importante. Por eso, ¿qué sería el vector x sub 1, 2? Pues la posición de 1 vista desde 2. Es decir, vamos a tener el vector hacia el otro lado. Entonces la resta se tiene que invertir. Vamos a tener ahora x1 menos x2. ¿De acuerdo? El orden de los vectores acá importa bastante. Listo. Ya tenemos el vector de posición relativa. Perfecto. Podemos hacer dos cosas para obtener los vectores de velocidad. Podríamos derivar directamente para obtener, por ejemplo, la velocidad 1, derivada con respecto al tiempo de x1. ¿Sí? Podemos derivar ese vector de posición. Podemos, para obtener la velocidad de 2, derivar con respecto al tiempo x2.
¿ok? Y luego para obtener la velocidad relativa, es decir, la velocidad de 2 vista desde 1, pues hacer la resta. ¿Listo? Esa es una metodología que podemos seguir. O podemos calcular qué es la derivada de la posición relativa directamente, que esa es la velocidad relativa. Es decir, primero calculemos ese vector x21. Acá sería posición x2 menos b2 por el tiempo más x sub 0,2. Listo. Menos x sub 1, es decir, voy a cambiar aquí los signos. Esto es positivo, ahora va a pasar a ser negativo. Esto es negativo, ahora va a pasar a ser positivo. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo? Muchachos, estoy haciendo x2 menos x1. Sí, ahí Sí, estás sí. pasando al otro lado, de decirlo. Al otro lado del eje, ¿cómo así? Este es x2, tal cual. Ah, perdón. Este es x2 tal cual, que es lo que está acá, signo positivo. ¿Sí? Luego estoy cogiendo x1 y lo estoy cambiando el signo porque tengo es menos x1. Así que la parte que tenía la velocidad ahora es negativa y la parte de la posición ahora es positiva. Porque al inicio era negativo. ¿Listo? Ese es menos x1. Ok. Una vez yo tengo esa resta entre los vectores de posición, en este caso posiciones lineales, no me interesa, esa es mi respuesta, esa es mi posición relativa, ¿listo? ¿Qué pasa si yo quiero hallar la velocidad relativa? Podemos hallarla así o podemos llegar y decir de una vez que la velocidad de 2 con respecto a 1 pues va a ser la derivada con respecto al tiempo de 2 con respecto a 1. ¿Listo? En cuyo caso iría a derivar de una vez el resultado de arriba. ¿Qué pasa cuando yo derivo este término que es lineal y depende del tiempo? Me queda la constante que lo Las acompaña, ¿no? constantes, sí. Sí, entonces me queda menos B2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo derivo esto que es constante? 0. Cero, se me va. Vuelvo y derivo una constante, es decir, me queda menos B1. ¿Ok? Y, perdón, algo que es constante, no algo que es lineal. Qué vergüenza. Y luego derivo algo que es constante, me vuelve a quedar 0. ¿Listo? Esta es la velocidad de 2 con respecto a 1. Menos B2, menos B1. ¿Vale? Ya ahorita analizamos ese resultado. Quiero que miren algo interesante. ¿A mí de qué me servía la descripción de las posiciones iniciales del observador para el cálculo de velocidad? Para saber hacia dónde se movía la velocidad, ¿no? No. Podía llegar a tener mi observador acá. Ojo, tengo un observador acá. Y mi velocidad de 1 sigue siendo positiva. Mi velocidad de 2 sigue siendo negativa. ¿Sí? Podía llegar a tener el observador acá. Y mi velocidad de 1 sigue siendo positiva, mi velocidad de 2 sigue siendo negativa. ¿Cambian las posiciones iniciales? Sí, por supuesto, van a ser diferentes. Pero ¿qué pasa cuando yo derivo con una constante, es decir, con la posición inicial? Desaparece. Solo me quedan las velocidades. ¿De acuerdo? Así que a mí la posición del observador no me interesa. Por eso les digo que no importa dónde lo colocara. Yo lo coloqué en la mitad de los dos, pero por haberlo colocado a la izquierda o a la derecha, al fin y al cabo, cuando yo derivo eso, no me aparece información de la posición inicial. Una cosa que yo nunca les recomiendo que hagan es que le cambien el sentido vectorial a un eje. Es decir, hay gente que llega y le encanta hacer esto. Ah, es que yo digo que mi movimiento es positivo hacia allá. ¿Sí? Cuando cambian la posición del eje X, están, en la definición del eje X, el sentido, tienen que reorganizar el eje Y el eje Z, pero muchas veces no lo hacen. Cambian X hacia la izquierda y Y lo ponen hacia la derecha. ¿Por qué es grave? Yo creo que ya se los había mencionado, porque cuando yo hago el producto vectorial entre los vectores unitarios, IJ no va a dar K. Y esa es la definición básica de un espacio vectorial en 3 dimensiones. Que I cruz J me dé K. Si I cruz J no es K, entonces yo tengo otro espacio vectorial diferente y hay que volver a definirlo. Entonces usted tiene que no solamente hacer la flechita, sino volver a redefinir el álgebra vectorial. Entonces no lo hagan.
si no tienen la capacidad. ¿Listo? Ok, miremos por qué este resultado me da básicamente negativo y negativo. Esa línea de X yo la voy a definir hacia allá. ¿Bien? Yo estoy parado en el carro que tiene velocidad 1. Perfecto. Espera, creo que se me ven al revés, ¿no? ¿Así sí me ven bien? Listo. Sí, señor. Ok, yo estoy parado en el carro que tiene posición 1 y veo hacia allá mi velocidad como positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué ve el otro carro? Que hacia allá está la velocidad mía que tengo, pero negativa. Bien. El carro de 1 ve que él tiene una cierta velocidad hacia allá, digamos 40 kilómetros por hora, y que el otro carro va a tener la misma velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Vale? O mejor, se los pongo así, la persona que está en la carretera del observador 0 los ve en contra a los dos con 40 kilómetros. ¿Listo? ¿Qué ve el de X1? Realmente, como les decía, es difícil saber el estado de movimiento propio. Yo cuando digo yo soy el observador, yo siempre digo estoy quieto, no me estoy moviendo, no le estoy haciendo nada a nadie. El mundo es el que se mueve alrededor mío. Si yo me boto por la ventana, voy a ver que todo el mundo se empieza a acercar hacia mí. Pero yo podría llegar a decir yo nunca me moví, que yo soy el observador. ¿Sí? Solo tenemos la sensación de movimiento, es porque nuestro mundo es calmado, no más. Entonces yo veo que ese carro viene hacia mí con una velocidad negativa y es el doble de la velocidad que se registra en el observador 0. Es decir, si yo me muevo, si el observador 1 se mueve a 40 kilómetros por hora y el otro carro también se mueve a 40 kilómetros por hora, que están por debajo del límite urbano, el choque sucede a 80 kilómetros por hora. Y un choque a 80 kilómetros por hora es bastante fuerte. Es decir, aunque estemos en el límite de velocidad urbano, si el choque es en contravía y frontal, es como si usted se estrellara en una carretera rural que el límite es de 80 kilómetros por hora a velocidad máxima contra una piedra. ¿Sobrevive? Depende. Si es un carro, de pronto. Un bus, depende de la seguridad del bus. Una moto, definitivamente no. Okay. Una moto a 40 km por hora, límite urbano, se choca con un bus que venga en velocidad contraria también en 40 km por hora y el conductor de la moto no sobrevive, seguro. Dicen que comprar una moto, el que compra la moto, que compre el seguro eclesiástico. ¿De acuerdo? Se las pongo más exótico. En Europa el límite de velocidad para algunas carreteras rurales es casi de 300 km por hora, 220, alguna cosa así, 240. Entonces usted va conduciendo su Lamborghini Gallardo, está en Europa, tiene que conducir un carro europeo, y se choca con otro Lamborghini que venga en sentido contrario, a 220 va cada uno, se están chocando a 420 km por hora. ¿Vale? ¿Cómo cree que quedan esos dos carros? Primero yo le garantizo algo, si yo mido la longitud de los carros ahora no va a pasar de 50 centímetros, suponiendo que queden en un solo paquete, ¿de acuerdo? O sea, no va a quedar absolutamente nada. Un choque a 440 kilómetros por hora es bastante grande, ya tenemos velocidades que creo que van más allá de la velocidad del sonido. ¿Sí o no? Es decir, por algún instante del tiempo es posible que algunas de esas partes del carro rompan la velocidad del sonido cuando chocan y usted escucharía el boom sónico de partes pequeñas, pero lo escucha. Por eso es que choca sonaría como una pequeña explosión ese choque. Pero no sería Ahí se las dejo. el mismo cuerpo desde la punta. Señor, ¿No será como el mismo cuerpo desde la punta? ¿cómo así el mismo O sea, cuerpo? choque, o sea, en la punta del auto, ¿no? No entiendo lo de la punta del auto. Sí, o sea, no sé cómo Ah, expresarlo. ok. Pero vale, pero hay otro principio que vamos a ver más adelante, el principio de la inercia. Sí, yo creo que las puntas de los carros se chocarían a esa velocidad y poco a poco, conforme se vayan comprimiendo las latas, se absorban un poco la energía, la fuerza se disipe, etcétera. Es posible que las colas del carro choquen a una velocidad un poco menor, ¿vale?
Ojo, apenas los dos carros choquen, va a pasar algo muy interesante con los dos conductores, que es que van a intentar seguir el principio de la inercia. Yo tengo un carro que de un momento a otro se detuvo, pasó de 220 kilómetros por hora a tener 0. ¿Qué va a pasar con la persona? Que él va a seguir su principio de la inercia, va a seguir a su velocidad de 220 kilómetros por hora, y lo que lo va a detener va a ser la fuerza que le haga el parabrisas o el volante hacia él. Es decir, le va a empezar a actuar de una vez una fuerza para detenerlo en seco. En menos de 10 centímetros, parar 220 kilómetros por hora. ¿Sí? Cinturón. Es fuerte. Señor, cuénteme. El cinturón, ¿no? Yo creo que el cinturón se rompe a esa velocidad hace rato, pero bueno. Listo, póngale el cinturón. El cinturón lo va a fracturar. O sea, no es posible parar con un cinturón de seguridad o cambiar el estado de movimiento de 220 km por hora, que es mucha velocidad, en 10 centímetros de distancia, que es, o póngale 50, que es lo que lo separa a usted del parabrisas o del volante. ¿Sí? Hay unos cómics por ahí que se burlan de Superman, que intenta salvar a un niño de un tren, y él viene a una velocidad impresionante y lo salva. ¿De acuerdo? El principio de la inercia dice que ese niño se tiene que partir en pedazos, porque no es posible llegar y coger un cuerpo que está estático y llegar y ponerle en una fracción de segundo, póngale 80 kilómetros por hora, a menos que sea una explosión. O sea, ese es el tipo de fuerzas y tiempos que ocurren en las explosiones. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Pues lo mismo que pasa con una explosión. No queda más. Hay un cómic de Spider-Man de hace como 4 años, en donde Mary Jane, la de pelo rojo, que ustedes de pronto han visto las películas, está cayendo y él la atrapa justo antes de que ella toque el piso, con la telaraña en el pecho, ¿de acuerdo? Ella muere, obviamente, ella muere. Su pecho se volvió a 0 de velocidad, pero no su cabeza. Su cabeza intentó seguir el momento de la inercia, por lo tanto se parte como partir usted una empanada por la mitad. No le quedó ni el cuello, ni la espina vertebral, ni nada entero. Eso es lo que pasa con el momento de la inercia, con la conservación de la inercia que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ok. Por ahí les dejo otros ejercicios para que revisen, porque ya casi va a comenzar la otra clase. ¿Listo? Miren todo lo que yo les hablé, esta preguntita adicional. Si quieres se la sapeo. Si yo estoy en el bus que va a una velocidad constante, yo veo la trayectoria del tornillo como si estuviera en el avión, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo llegar y tener una mosquita en el avión, y la mosquita se está moviendo y vuela y da vuelticas y todo, y vuelve a mi mano. Pero esa mosquita también va a toda la velocidad del avión. Así como el avión se mueve con la Tierra, que va a muchísimos kilómetros por hora alrededor del Sol. Y el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia, y la galaxia alrededor de su cúmulo de galaxias, y su cúmulo de galaxias se puede mover alrededor de un agujero negro supermasivo a velocidades cada vez que yo aumento la escala impresionantemente grandes con respecto al anterior. Pero el movimiento relativo, ¿qué dice? Bueno, mi movimiento es con respecto a la Tierra, entonces todo tranquilo. Mi movimiento es con respecto al avión, entonces todo tranquilo. ¿Listo? Pero esa mosquita, con respecto al centro del universo, se está moviendo a unas cantidades astronómicas. En una fracción de segundo movimos el sistema solar dos ejes de referencia. ¿De acuerdo? Ok, les dejo eso entonces para terminar. Se lo voy a subir, revísenlo y nos vemos en la próxima clase. Esto, profe, le voy a dejar en el chat de consultas una pregunta que me surgió. Voy allá de una vez. Listo, ¿Listo? profesor. Bueno, chao, se cuidan. Chao, profe.